Esta noche vamos a contar historias de personas que estaban viviendo en casa de otros sin que los dueños lo supieran. Hola a todos, bienvenidos a otro video de la Sociedad de las Pesadillas, en donde nos reunimos a contar historias escalofriantes. Esta noche justamente el tema lo escogieron nuestros Patreons, que si no están unidos a nuestro Patreon se los vamos a dejar aquí en la descripción, y es sobre cuando tienes tu casa y no tienes idea de que hay alguien más viviendo adentro de las paredes. Hay muchos casos de esto en vida real y vamos a contar algunos de los que nos parecieron los más escalofriantes. Entre ellos está un caso real de mi familia. Y pues bueno, si esta es la primera vez que nos ven, vamos a presentarnos. Hola, yo soy Jera. Yo soy Clau. Yo soy Andy. Hola, yo soy Reni. Hola, yo soy Pato. Y yo soy Raiza, pero pueden decirme Ray. Pero antes de empezar con las historias que van a estar bastante aterradoras, les queremos avisar que tenemos nuevo libro de la Sociedad de las Pesadillas. Se llama Cuando apagas la luz, 30 casos reales que no te dejarán dormir. Y pues es eso, son 30 historias reales que nos han contado conocidos, amigos, seres muy queridos. Y pues las tenemos aquí en este libro. Nos pasaron a nosotros. Sí, es cierto. Entonces no se lo pueden perder, está a la venta en todas las librerías de México, en internet por Amazon, o si lo quieren en algún lugar que no sea México, lo pueden conseguir en Busca Libre. Y pues sin más, empecemos con esta noche de historias. Pues mi historia está muy interesante. Yo recuerdo que la escuché hace muchos años cuando tenía como esta etapa de escuchar historias de terror para dormir, que fue muy larga. Y es de esas que no me dejó dormir de lo impactado que quedé. Entonces se las voy a contar. Obviamente el autor la subió a Reddit como una historia real y yo quiero creer que sí fue. Entonces vamos a contarla. Voy a cambiar los nombres porque ya no recuerdo muy bien cuáles eran. Entonces nuestro protagonista se va a llamar Raúl. Ahora, Raúl estaba buscando una nueva casa porque se tenía que mudar debido a su trabajo. Se tenía que mudar a un lugar bastante recóndito de Estados Unidos. Entonces, pues como que no le preocupaba, pero no le gustaba. Él ya estaba muy acostumbrado a su vida. El punto es que empieza a buscar lugares y encuentra uno en un área medio rural. Y él dice, pues sabes qué, para mi trabajo no ocupo estar yendo a ningún lugar, es home office, entonces pues vamos a intentar hacerlo aquí. Lo único que ocupaba para su trabajo era tener el mismo horario que la compañía que tenía, ¿no? Entonces dice, bueno, es un lugar bonito, está tranquilo, vamos a mudarnos ahí. Lo único que le dicen, ya que llega ahí, el que le está vendiendo la casa, es que la casa le perteneció a una señora ya bastante grande, que se tenía que ir no porque tuviera nada malo la casa, sino porque era la casa que había construido con su esposo, para su familia, pero pues el esposo ya había fallecido y los hijos ya se habían ido. Entonces ella decía, pues esta casa es muy grande para mí. Tampoco era tan grande, era una casa sencilla de 3 recámaras y 2 pisos. Entonces, pues el Raúl dijo, pues sí me conviene, la verdad, sí me gusta mucho. Entonces empezó a vivir ahí y dice que el cambio fue bastante agradable, le gustaba mucho, que era un lugar muy tranquilo, que podía estar conectado con la naturaleza y todo iba muy bien. Pero a la semana de que se mudó, empezó a notar ciertas cositas que lo tenían más que preocupado, algo, digamos, un poco como angustiado, como estresado. Se estaba como volviendo un poco loco, porque él era una persona muy organizada. Y antes de irse a dormir, se aseguraba de que todo estuviera en orden. Si él había estado en el sofá, todos los cojines del sofá los iba a acomodar. Si él había utilizado las sillas de la cocina, las iba a acomodar en su lugar. Pero por alguna razón, cuando él despertaba al día siguiente, los cojines del sofá a veces estaban movidos, las sillas a veces estaban un poco desordenadas y él decía, pero es que yo la acomodé ayer. Y era una persona como muy obsesionada con eso, ¿no? Entonces estaba como muy extrañado. Pero decía, mira, me acabo de mudar, o sea, puede ser como un poco de ansiedad de que acabo de llegar a un nuevo lugar, no sé. X, lo ignoro. Y así pasó por un tiempo hasta que dio el primer mes que se mudó ahí y empezó a pasar, bueno, empezó a notar algo que ya no podía como hacerse de la vista gorda, y fue que él ya lleva tiempo viviendo solo, incluso antes de mudarse aquí, y como era muy organizado con sus cosas, también era muy organizado con sus gastos y con cómo vivía. Entonces él decía, yo compro un garrafón de agua, este garrafón de agua siempre me dura 1 semana y media.
¿por qué ahora me está durando una semana? Yo compro un paquete de jamón y este jamón me dura 2 semanas. ¿Por qué me está durando ahora una semana y un cuarto? Entonces no quiso pensar que algo extremadamente malo estaba pasando y decidió decir, ¿sabes qué? Hay un animal viviendo en la casa, puede ser un mapache. Al final del día estoy en un área muy rural, no tendría mucho sentido que sea que haya algún animal en la casa viviendo y se está comiendo mi comida. El garrafón y el jamón. Es lo que justamente al final de la publicación se disculpa con la gente y dice, yo sé que claramente un mapache no va a abrir mi puerta, va a agarrar un cajón, pero ¿qué me decía a mí mismo? ¿Sabes? O sea, la idea era eso o hay algo viviendo en mi casa. Entonces como que él se lo dijo para su propia protección, pero bueno, para su paz mental. El punto es que yo en el fondo creo que pensaba lo mismo que tú y decidió poner cámaras. Entonces compra 3 cámaras y puso una en todos los lugares que él sentía que ocupaban. La sala, la cocina y puso a la última en su cuarto. No sentía que la ocupaba en su cuarto, pero puso a la última en su cuarto por si acaso. Entonces las pone y pasa 2-3 noches. La cuarta noche él está a punto de irse a dormir porque continúa con su día y recuerda, compré cámaras. ¿Sabes qué? O sea, se me ha olvidado estarla checando, déjala checo. Entonces saca su laptop y acostadito se pone a ver las grabaciones. Y lo que encontró, obviamente, no era lo que esperaba. Porque él ve que las cámaras detectan movimiento alrededor de las 2 de la mañana, empezando por la sala. De la nada, de uno de los márgenes, se atraviesa una mujer ya grande y literalmente no tenía, o sea, tenía ropa interior, es lo único que estaba usando, no estaba usando nada más, era pura ropa interior. Y empieza a hacer cosas muy extrañas. Por ejemplo, lo primero que hizo fue sentarse en el sofá de la sala y se quedó viendo hacia la oscuridad por 1 hora. O sea, no hubo movimiento, se quedó viendo la oscuridad 1 hora. Luego se para, va a la cocina, agarra comida y se la empieza a comer, pues, así. O sea, no es como que la preparaba o sea, algo, literal, agarraba y se la comía. Pero lo que más sacó de onda a Raúl es que esta mujer de pronto agarra un cuchillo de la cocina y se va a su cuarto, al cuarto de Raúl, donde él estaba dormido, y se le queda viendo en la esquina. Estuvo 15 minutos en la esquina opuesta a él del cuarto, nomás viéndolo así, con un cuchillo en mano. Y luego se acerca a Raúl y está a menos de 30 centímetros y levanta la mano y se queda 15 segundos así. Y luego la baja y se va corriendo. Y él puede ver cómo en las grabaciones atraviesa la cocina, atraviesa la sala y luego desaparece. Ahora imagínense cómo queda Raúl cuando ve esto en su cuarto a las 12, 11 de la noche. Y dice, tengo que salir de aquí. Pero abre la puerta de su cuarto para escapar y se da cuenta de una cosa. Toda la casa está apagada, o sea, las luces están apagadas. Y él tiene que atravesar eso, o sea, obviamente va a prenderlas, pero él tenía en su mente esta imagen de que esta mujer entonces estaba saliendo cuando él se metía en su cuarto a dormir. Entonces, ¿qué no le decía que cuando él prendiera la luz no iba a estar esta mujer ahí, tal vez con el cuchillo o algo por el estilo? Entonces él tenía mucho miedo, pero agarró todo el valor que pudo y corrió fuera de su casa y le llamó a la policía. Llegó la policía y a los 15 minutos, por cierto, porque estaba en un área muy lejana. Y ya como que le enseña las grabaciones y la policía dice, pues déjame ver. Y se meten a todos lados y no encuentran nada. O sea, sí le dijeron de que está seguro, que no es una tía, que no es tu mamá, una abuela o algo así. Y él sabe que no voy a dormir en esta casa si no encuentran a la persona. Entonces llegaron como ciertos refuerzos, llegaron 2-3 policías más y se pusieron nuevamente a explorar específicamente el área donde había corrido en la grabación la abuela, ¿no? O sea, bueno, la mujer, ¿no? Donde se había ido. Y lo que encontraron fue bastante interesante porque en un cuarto como de lavandería, que era muy chiquito, nada más que había como la lavadora y la secadora, había una pared de ladrillos. Y en esa pared de ladrillos había como una puerta secreta atrás de una de las máquinas donde esta mujer había estado viviendo. En su mini cuarto tenía una cama y un buró, eso es todo, y un conectorcito, y era todo. Y adivinen qué, era la señora que vendió la casa. Se había quedado a vivir ahí. Al parecer ella misma unos cuantos años atrás había mandado a construir este extra cuarto o la pared
para que dividiera el cuarto y ella pudiera quedarse a vivir ahí. Ay, no. La verdad es que... La audacia. La verdad es que dijeron, o sea, Raúl se pregunta que no entiendo por qué se quedó a vivir ahí. Obviamente consiguió dinero de lo que yo le compré la casa, ¿no? Entonces pudo haber sido otro lado. Pero la señora ya estaba como mentalmente mal, o sea, ya no... A mí no me parece que esté lista. Dijo, me quedo con la casa y el dinero. Ni siquiera la metieron a la cárcel, la metieron a una institución mental. Claro, o sea, claro, porque ellos, o sea, genuinamente no piensan que haya hecho como eso por malicia o por un delito, simplemente ya estaba mal de la cabeza. Y Raúl, muy alocadamente, se quedó a vivir ahí, se siguió viviendo ahí. O sea, siento que sí, pues ya arreglaron el problema, pues ya no pasa nada, pero no sé, yo me hubiera quedado con una especie de mini trauma. Yo quiero que al final del video veamos de nuestras historias cuántos sí se quedaron a vivir ahí y cuántos se fueron. Sí. Porque creo que está interesante. Sí, no, yo siento que yo no podría vivir en un lugar así, pero al mismo tiempo ya la había comprado, era un lugar que le gustaba y por su trabajo le convenía. Y ya se habían llevado a la señora. Y ya se habían llevado a la señora y ahora tenía un cuarto extra. Ay, pero igual siento que en las noches, o No, sea, qué te miedo. despiertas y estarías con el pendiente de... Y si hay alguien. Y yo tendría delirios de perfección. Sí, ya. Imagínate despertarte como una pesadilla y ver una sombra oscura y genuinamente es alguien, o sea, una persona. O sea, no entiendo por qué se le quedaba viendo en la noche con un cuchillo. Yo creo que sí lo quería hacer daño, pero pues nunca lo hizo. Tal vez si se hubiera quedado más tiempo, hubiera pasado otra cosa, pero... Sí, igual la señora estaba mal de la cabeza, a veces no puedes entender lo que la gente que está así. Porque se quedó viendo al vacío una hora, ¿sabes? Porque pues ella, eran cámaras de visión nocturna, ella no estaba viendo nada, ella no prendía las luces. Pero sí, esa fue mi historia. Sí, vieron que en algún punto de la historia de Pato estaba checando mi celular así como que, para que no sepan que era una falta de respeto a la historia de Pato. Yo me lo tomé Es como que, una falta de como respeto. estabas contando lo de cámaras, dije, déjame checo las cámaras de mi casa porque está sola y dije, no vaya a ser. Voy a hacer que haya No alguien vaya a ahí. ser. Entonces, ¿Sí viste alguna vez? una vez, o sea, estábamos en Ciudad de México por un evento de la Sociedad de las Pesadillas y yo chequé las cámaras y había algo. Sí. Entonces... Mejor cuenta esa historia. Sí, es cierto. De la nada, de uno de los márgenes, se atraviesa una mujer ya grande. Tenía ropa interior, es lo único que está usando. Está usando agarra con vida. Y se la empieza a comer, claro, literal, agarra y se la come. Sí, es cierto. Entonces nada más quería aclarar eso por si ven que estaba en mi celular. Bien, mi historia, yo la verdad leí muchas historias y todo, yo estaba de que, pero es que no, o sea, no me convencen. Pero vi la historia de una persona en TikTok, que hizo un TikTok como de 10 minutos, la verdad, y no lo hizo en partes y me cayó bien. Entonces dije, me encanta, tiene principio y fin, y dije, está interesante, y pasó hace poquito. Mi historia pasa en el estado de Nueva York, y el estado de Nueva York, pues toda esa región tiene muchos edificios muy viejos. Decía él que él se mudó, la verdad es que nunca dijo su nombre y su usuario no tenía como un nombre tal cual, entonces supongo que lo pondré Mike, porque es un nombre muy americano. Entonces Mike se mudó a este lugar que era un edificio como de departamentos muy grandote, y a como lo explicó sonaba muy parecido a si alguien ha visto Only Murders in the Building, como esos edificios grandotes que son muchos como que depas juntos, pero se ven que son departamentos ya muy viejos. O sea, él dijo que eran unos departamentos que llevan 110 años la estructura. Entonces, pues era muy viejo. En Nueva York también el estado tiene muchos edificios que, como son tan viejos, las calderas del edificio son como todas comunales. Entonces, tienen unos cosotas para que les puedan dar como el calor, y también como que tienen espacios entre depas y depas como donde pueden hasta caminar las personas. Él dice que lo primero como raro cuando se cambió es que no encontraban, porque era un edificio muy grande, cuál era su depa tal cual la persona que le estaba dando su depa. O sea, no era el dueño como el que le estaba dando, o sea, él solo estaba rentando. Entonces, como el encargado que vivía ahí no encontraba cuál era su depa, y él le dijo, ay, encuentro más fácil como voy por adentro. Entonces se fue como entre los lugarcitos, y él dijo de que, o sea, abrieron como una puerta y se fue entre los lugares y dijo, ya sé cuál es el tuyo. Se fue, salió y salió de que a su depa al lado. Y él dijo de que, pero no te preocupes, nadie tiene la llave de este lugar. O sea, realmente, o sea, tienes que cerrarlo y abrir con una puerta grande para entrar a estos tunelcitos. Y él, ok, bueno, curioso. O sea, estaba como por un túnel su depa. No, o sea, es que por adentro de los depas, Será pues, como unos pasillos de servicio. son como pasillos de servicio, ajá, donde podías pasar bien, y como que la persona que lo entregó, para él era más fácil pasar por ahí. O sea, no encontraba cuál era su depa y dijo de que voy a pasarlo por ahí, pues supo que veía esos túneles. Entonces pues pasó por ahí por los pasillos de servicio,
pero que no estaban usados, estaba todo ya de hace mucho que no los usaba. Entonces él se mudó, dijo que todo bien, él trabajaba, o sea, como que en su ala de edificios, él realmente era el único que trabajaba de home office. Entonces él estaba todo el tiempo ahí con su pitbull y él había escuchado que su vecina de enfrente, su mamá se había ido al hospital. Entonces se llevaba muy bien con la vecina de enfrente, ya se llevaba como un rato, y escucha en una mañana como una persona llorar desconsoladamente en el pasillo, pero súper, súper, súper fuerte. Dijo que era un alarido fuertísimo. Y él dijo, ay, a lo mejor a la vecina de enfrente su mamá ya falleció, entonces voy a checarla. Y abrió la puerta, porque lo escuchaba muy cerquita, y vio que como a 2 depas de ella había una señora ya muy, muy, muy viejita, llorando, gritando en el pasillo, y se le quedó viendo, y lo vio, le sonrió y corrió hacia él, pero él no sabía quién era, entonces le cerró. Dijo de que ¿qué fue eso? Entonces escribió como en el grupo de los inquilinos. Nadie le contestó por un rato porque todos estaban pues trabajando, y le dijeron de que no, o sea, dijo de que alguien sabe, alguien vive, o sea, vive esta señora, la describió y nadie sabía quién era. Dijo de que, bueno, o sea, dijo, el sistema de seguridad para entrar a mis depas es largo, es grande. Dijo, está bien raro porque tienes que entrar con un código y tienes que haber dejado entrar a alguien o pues que yo aquí. O sea, está extraño que alguien entre. Dijo, bueno, está bien. O sea, ese incidente lo olvidó. Lo vio que en el grupo de vecinos también empezaban a platicar mucho de que, oigan, ya llevo un buen rato que me roban mis paquetes, por favor, si pudieran no agarrar esos paquetes. Y luego la lavandería también estaba como en un centro, en el sótano, estaba como en un centro ahí la lavandería. Dijo, oigan, me están robando ropa, ya van muchas veces, de que al principio dije, no pasa nada, pero ahorita ya se llevaron algo que sí quería, por favor, si alguien lo tomó por error, por favor, devuélvamelo. Y nadie estaba sabiendo qué estaba pasando. Él dijo que una vez sacó a su perro a pasear y vio como de las rejitas de abajo, de donde iba para el sótano, había un señor viejito saliendo de las rejillas y se le quedó viendo. Igual le sonrió y nada, se volvió a meter. Y él dijo, ok, ya lo vi. O sea, ya vi a alguien meterse a esas cosas. Dijo, esas cosas dan también a las puertas de servicio. Entonces lo escribió en el grupo y todos estaban de que no, pero es que nadie puede vivir ahí, están cerradas, o sea, realmente tienes que tener una llave para poder entrar a esos lugares que solo tiene el manager. Y el manager dijo, yo no dejé entrar a ningún viejito, o sea, ni a una viejita. Dijo, la viejita yo no sé si viva ahí adentro, pero el viejito yo lo vi salir de estas cosas. Dijo de que no, bueno, pero vamos a hablar a la policía. Entonces le hablaron a la policía, y la policía, el manager que llevaba esas cosas no estaba en ese momento. Entonces nadie pudo abrir la puerta. O sea, realmente la policía dijo, la puerta está cerrada, y por la rejilla donde él vio al señor entrar, como que de afuera no se podía abrir. Entonces dijo que es que no, o sea, no podemos entrar a buscar ahí. Pero buscaban los edificios y todo. O sea, lo único que les faltaba es que no tenía cámaras adentro. O sea, tenían cámaras solo como para la afuera y la entrada. Y no habían visto a nadie entrar. O sea, checaban los últimos 30 días, no vieron a nadie entrar. Y él estaba de que es que, o sea, es que yo sé que yo vi a alguien. Entonces, él estaba muy nervioso. Y dijo de que, o sea, le seguía pasando a la gente eso. Entonces lo que hizo como los que manejaban el edificio fue cambiar el código de entrada. Dijo, vamos a cambiarlo por si alguien está entrando, pues que ya no tenga acceso, y por favor solo los de este grupo, solo los de esta ala van a tener ese acceso y todo. Le seguían perdiendo paquetes, le seguían perdiendo cosas. Y él dijo que empezó a sentir cuando él estaba dormido como que si alguien lo estuviera viendo. Y él dijo, es que no, o sea, no, yo siento que alguien me está viendo. Y vio las rejillas, dijo, es que esas rejas son las mismas que yo veo a la afuera de las calderas. Dijo, yo, o sea, ¿y si alguien está por ahí? Dijo, yo no puedo dormir aquí. Se fue un rato, como 2 días a un hotel, pero él tiene a su pitbull y 2 gatos. Entonces, pues no podía estar mucho tiempo fuera en otros lugares, en otros hoteles, porque tenían que tener muchos cuidados. Entonces volvió regresó. Y cuando regresó, vio que estaba la policía otra vez. Y vio que otro inquilino había dicho de que yo también vi a alguien salir. Dijo, pero era otra persona diferente a la que tú me dijiste. Y él le dije, ¿cómo? Entonces ya había llegado como el del manager, lo volvieron a hablar a la policía. La policía entró y checaron los pasillos y vieron que se veían muchos colchones. O sea, encontraron como muy metiditos como colchones de personas, pruebas de que alguien estaba viviendo ahí, todo, pero no encontraron a las personas.
o sea, dijo que se le hacía muy raro. Dijo, a lo mejor como ya la otra persona los vio, porque la otra chava que los vio, la otra vecina, sí gritó. Gritó, se fue corriendo y llamó luego a la policía. Entonces, de alguna manera estas personas lograron salir sin que fueran detectadas por las cámaras, pero supieron cómo entrar y cómo salir, y la policía no encontraba dónde. Y les dijo de que no, pues realmente lo único que podemos hacer es como que soldemos la puerta, que ya no haya manera de que ellos salgan así, soldemos por afuera las cosas, pero no podemos hacer nada. O sea, no encontramos a las personas. Encontramos evidencia de que había personas viendo ahí, pero no las encontramos. Y encontraron que había como comuna, o sea, era mucha gente. Ay, no. Y había varias cosas como de la ropita que habían dicho que se les había perdido, de comida, de cosas que habían tirado a los botes de basura porque estaban en el mismo área donde tiraban la basura y donde estaba la lavandería, como de comida de los botes de basura. O sea, uno que era, o sea, un pedido anterior que alguien había tirado, estaba ahí. Entonces llevaban como mucho tiempo viviendo ahí, y él dijo de que es que no sé ni siquiera cuánto tiempo estuvieron viviendo ahí y no saben nada. O sea, no sabían de las personas. Dijo que ya no les había vuelto a pasar. Pero, o sea, el chavo se había cambiado hace como 6 meses. No les ha vuelto a pasar. Él tiene todo un contrato de 1 año. Dijo que después del año se va a ir. Ahorita sigue ahí. Pero que no sabe qué más hacer. Más que cubrió su caldera, o sea, sus rejillas. Las cubrió. Y pues así es como está viviendo ahorita, porque no tiene otra manera de pues vivir. Dijo, si alguien... o sea, si algo vuelve a pasar o así, les vuelvo a decir. Ya lleva como 3 meses de TikTok, entonces no creo que haya pasado nada. Pero sí me hizo muy raro que como que dentro del edificio estoy viendo a la gente, y me llamó la atención, y se me hizo muy extraño que sea varias gente que vivía como en comodidad ahí. Oye, siento que sería el trama ideal para una película de terror. Claro. O sea, que haya como en tu torre, digamos, de departamentos, una área que en los ductos estén viviendo de que 10 personas y tengan acceso a todas las recámaras por las rejillas. Esas 10 personas son una secta. O sea, literal, lo veo claro. Yo estaba pensando, dije, va a ser una secta o algo así, porque son varias personas y les quedan bien y les sonríen. Pero pues no encontramos si era una secta o no. Solo eran amables. Se les sonríe. Como, no me viste. Adiós. Ay, no, pero la señora corrió hacia él. Ay, no. Imagínate que tú te topas a alguien así y nada más te sonríe. Que... Me da algo. Es que a Clau le dan miedo las sonrisas. Punto. Las sonrisas como muy diabólicas que se te quedan viendo fijamente, no lo hagan. ¿Puedes ver la película de Smile o no la puedes ver? No, la disfruté, pero la vi. Ok. La vi. ¿Y tú qué, Jera? ¿Puedes ver a Jack Sparrow? Queremos aprovechar para recordarles que tenemos un nuevo tier en Patreon llamado Centinela. Si alguna vez quisieron ser el 7º integrante de la Sociedad de las Pesadillas, oficial como muy oficialmente, es su momento, ya que a los centinelas les estamos subiendo fragmentos de investigaciones en crudo para que nos digan si pueden ver algo o no, porque como ustedes saben, ustedes son los mejores para eso. Nosotros los vemos y no encontramos nada, y ustedes de la nada encuentran ojos y sombras y figuras. De hecho, ya hay algunos cuantos videos subidos de nuestra investigación de la casa y el museo de los Warren, así que si no se quieren perder nada de eso, ya saben, tenemos ese nuevo tier. Abajo en la descripción van a poder encontrar el link al Patreon y al tier. Wow, pero bueno, aquí les va mi historia. Mi historia se trata de una chica que se llama, le voy a poner Ana, porque la verdad es que no recuerdo muy bien su nombre, pero se trata de Ana. Ella nos cuenta que trabaja en el mall de su ciudad donde vive. O sea, ella trabaja ahí en una tienda, dice que le pagan muy bien y que está muy a gusto trabajando ahí. Sin embargo, que ella comenta que a su hora de comida, cuando pues iba a comer ahí pues al área comunal donde pues hay muchos restaurantes, ¿verdad? Como que siempre había un chavo que la veía, y que cada vez que ella volteaba a verlo, estaba más cerca de ella, y que ya le había pasado a ver varios días que como que el chavo se iba acercando poquito a poquito y ella como que se iba, pero pues al día siguiente volvía a pasar. Y en una de esas, el chico pues ya se le acerca mucho. Y ella comenta así como que se veía medio vagabundo, pero normal. O sea, no sé cómo explicarlo. ¿Vagabundo hot? No diría que hot. A ella le da mucho miedo. Ah, ok. A ella le da mucho miedo. Decía que tenía un olor peculiar y el tipo se le acerca y le dice de que hola, me llamo Marcus. Okay. Y ella así como que hola.
y el tipo como que la empezó medio a hostigar en ese momento y ella lo único que hace es agarrar su comida, literal la tira y se va. O sea, es como que no, porque la empezó a hostigar y sí la sentía medio stalker, ¿verdad? Se regresa a trabajar, termina su turno y en la noche se dirige hacia su carro, muy tranquila, y nota que unos lugares separados de su carro hay como una van. Y dice que pasa por la van y ve que hay como ropa ahí adentro y como que se veía que alguien vivía ahí. Y dice, ok, raro. Se sube a su carro, se arranca y unas calles así ya cerca de su casa ve que la misma van la está siguiendo. Entonces ella lo que hace es como que empezar a manejar, llama a la policía manejando y le dice, me vienen siguiendo. Y la policía le dije, sí, siga manejando, mantente en la línea y dinos en qué calles vas y un policía te va a ayudar. Le dice, sí. Entonces ella seguía manejando, estaba así como que nerviosa porque daba vuelta, la van daba vuelta. Entonces ella está de que es que no quiero que me sigas hasta mi casa, ¿qué va a pasar? Y dice que ya de repente empieza a ver las lucecitas azules con rojas ahí atrás de ella y ve por el retrovisor como detienen a la van y que de la van sale Marcus, el hombre del centro comercial. Y ella estaba así como que muy sacada de onda. Dice, ay no, qué horror, qué bueno que ya lo paró la policía y ya me puedo ir a mi casa. Total, ella se fue a su casa y días después empieza a recibir muchos mensajes de texto diciéndole cosas así como que te amo, déjame amarte, porque tú no me quieres, estás muy bonita, por favor, quiéreme. Y luego dice que el que la puso más nerviosa fue el último que le mandó, que decía que fuiste una chica mala al mandarme a la policía a que me pararan, ¿verdad? Y ella así como que, ¿qué onda? ¿Por qué me está pasando esto? ¿De dónde sacó mi número? Y ella decía que no importa si bloqueaba el número, que el dude al día siguiente conseguía otro para volverle a mandar mensajes. Y ella estaba así como que, no, qué horror. Total, la cosa escala a que le empiezan a mandar regalos. Dice que primero fueron rosas y como que detallitos así chiquitos, pero que hubo un peluche que le recordó como que mucho a él y dice que extrañamente como que olía a él. O sea, ella está de que no, o sea, ya necesito que este hombre me deje en paz. Esto se está saliendo de control y vuelve a llamar a la policía. Y la policía le dice, es que no puedo hacer nada al respecto porque son regalos, o sea, eso no representa ninguna amenaza. Y hasta de que no, es que me tienen que ayudar porque me está mandando mensajes, me está hostigando. Y le dice, es que la verdad, con eso que nos dices no podemos hacer nada al respecto. Entonces ella ya estaba paranoica. Dice que no quería renunciar a su trabajo porque pues le pagaban bien, o sea, era cómodo, le gustaba su trabajo y no se quería salir de ahí. Y como que siempre estaba alerta a sus alrededores. Sin embargo, un día dice que ella se empezó a preparar como que su smoothie mañanero, ¿verdad? Y dice que se empezó a sentir como muy, muy mareada, que se empezó a sentir muy mal, muy cansada. Y dijo, ok, voy a llamar al trabajo, no puedo ir así. Era de mañanita. Se fue a acostar y se despierta a las 6 de la tarde. Y dice, ¿qué pasó? Y dice que estaba así como que en su cama y era una cama grande y que al lado de ella también se veía como descendido. Pero ella dijo, ok, ¿qué está pasando? Y que baja esa misma tarde y que ve su cena ahí servida. Entonces ella estaba de que, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Y se sacó mucho de onda, pero dijo, bueno, tal vez que estaba entre azul y buenas noches y me desperté en algún momento y me serví la cena. Ya saben que la gente como que trata de encontrar siempre una explicación. Como un mapache que abre refri y te pone. Justamente. O que tus vecinos te roban tus paquetes, ¿verdad? Antes de como que pensar lo peor. O sea, como que tratas de buscar una explicación. Y ella estaba de que no, seguramente fui yo en un momento en el que me desperté y otra vez me empecé a sentir mal y me acosté. Y dice, bueno, ok, como que así decidió dejarlo, pero
que todos los días como que también encontraba como al día siguiente cositas fuera de su lugar y así, y que invariablemente de lo que pasara, su smoothie la hacía sentir mal, la hacía sentirse muy cansada, su smoothie de la mañana. Y ella estaba de que no puede ser, o sea, ¿qué está pasando? Ya, esto no puede seguir así. Y para el día siguiente ella decide que no se va a tomar su smoothie. Dice que hizo como si se lo tomara y se lo llevó al baño y lo tiró en el baño. Y ¿Qué pasó? a Neblina ya le puso los pelos de punta a la historia. Entonces dice que tira el smoothie en el baño y dice, voy a fingir demencia, me voy a volver a acostar para ver qué pasa. Entonces sale del baño, se acuesta en su cama y que a los 20 minutos abre los ojos porque siente que alguien se acostó con ella y era Marcus. Entonces ella grita y o sea, obviamente le empieza así como que a decir de que ¿qué te pasa? Y él se para corriendo, se va hacia un lugar y ella como que se asoma y ve que se va ahí como que a un lugar como un rincón de la casa, llama a la policía, se sale, la espera y le dice es que se fue para allá, pero después ya no lo vi. Sí. Entonces la policía como que empieza a buscar y dice que entre las paredes había una puertita y que se podía ver como Marcus llevaba ahí viviendo aproximadamente como 2 meses. La policía pudo deducir eso en base a envolturas que iba encontrando de comida, tenía ahí un colchón y que pues obviamente la estaba pues viendo de noche, estoqueando y todo esto. Y pues obviamente Marcus termina en la cárcel. Ella nunca sabe qué era lo que le ponía a su smoothie. La verdad es que la historia no menciona si ella se fue o se quedó viviendo ahí, pero creo que con Marcus ya en la cárcel, pues supongo que se podía sentir un poquito más tranquila en su departamento. Pues siento que yo nunca me volvería a sentir tranquila. No, ahí no. No, qué feo que un stalker te haga eso, o sea, que alguien, un acosador te haga eso. Bueno, pues lección aprendida, tenemos que buscar puertitas chiquitas en nuestras casas si algún día nos mudamos a algún lado. No, de verdaderamente sí. Y yo de hecho, pensaba que esto era más común en, por ejemplo, Estados Unidos, por lo mismo de que muchas veces las paredes son como huecas, no sé cómo explicar eso. Tú que eres arquitecto, son como de tabla roca. Sí, son como de tabla roca. Entonces siento que cuando escucho estas historias el término que usan muchas veces en redes es squatter, pero luego veo que también la traducción es como paracaidista, y los paracaidistas también están en lugares que no están habitados, y los squatters o estas historias y esta como denominación va para la gente que vive en lugares que están habitados sin que ellos lo sepan. Yo de hecho pensaba que todas estas cosas ocurrían más que nada, pues justo como les digo, por eso en Estados Unidos, hasta que le ocurrió a mi familia. Y lo compartí en TikTok, y una vez que lo compartí ahí, la gente empezó a comentar sus propias experiencias en muchos lugares del mundo, así que supongo que puede pasar en donde sea, lo cual me da mucho miedo. Y bueno, pues mi historia comienza justo como les digo el año pasado, si no estoy mal, a inicios del año pasado. Y yo voy a casa de mi mamá y mi mamá vive con una de sus hermanas y antes vivía con 2 de sus hermanas. Entonces una se mudó, así que ahora son solo mi mamá y su hermana, pero en el momento cuando empieza esta historia está la otra hermana también. Ajá, eran 3 personas viviendo en esta casa junto con mis perritas. Y pues mi mamá me empieza a contar como en plan contarme una historia paranormal. O sea, yo estaba sentada en el comedor y me dice como hay algo muy raro que está pasando aquí. Y me empieza a platicar y me dice de que sí, es que de repente llegamos del trabajo y no hay nadie en la casa. Y la cosa es que, pues, una de las sillas del comedor que siempre dejo bien acomodadas, está desacomodada. Está como salida. Y yo de, ok. Y me empieza a decir de que sí, hay muchas cosas que dejo y luego están movidas. Cabe aclarar que mi mamá, la mamá de Reni y mía, tal vez ustedes no han convivido demasiado con ella, pero ella es muy, no sé cómo llamarle, o sea, como muy de donde deja sus cosas y medio obsesiva de la limpieza. Meticulosa creo que en cómo deja sus cosas, muy limpia, o sea, como muy obsesiva también de la limpieza. Entonces,
como que sí se da cuenta de sus cosas. Entonces, pues nada, como que me empieza a contar eso y dijo de que sí, están desapareciéndome cosas raras, o sea, como de un corta uñas, unos pantalones que estaban en la ropa sucia. Mi mamá baja la ropa para lavarla, ya no está. Y me empieza a contar esto. Y yo, qué raro, o sea, porque esto no es una historia de fantasmas, o sea, ¿cómo me vas a decir de que un fantasma, por qué desaparecería un corta uñas? Está raro. Los pantalones usados. Y, o sea, dices de que las sillas, ok, pero estaba muy específico. Y me empezó a decir algo muy curioso, que es que ella toma unas sodas, no me acuerdo cuál, pero pónganle que soda sin azúcar o algo así, y las tenía acomodadas las suyas en el refrigerador, y tenía una cantidad en mente de las que tenía en el refrigerador, y de repente no había una, y yo dije, no, eso no es un fantasma, o sea, ¿por qué está desapareciendo soda del refri? Es un mapache. Es un mapache, Sí, exactamente, claro. eso fue lo que yo pensé. Ahora, yo le dije, a ver, ¿alguien se está metiendo a tu casa? Ahí en mi TikTok está exactamente fresquecísimo como me lo contó, pero se lo voy a contar tal cual como lo recuerdo y cómo fue evolucionando esto. Yo le dije, alguien se está metiendo a tu casa. Y algo muy interesante que había pasado, que nos habíamos asustado poquito antes, es que mi mamá un día dijo que una de nuestras perritas, cuando ella regresó del trabajo, como que le dio mucho alivio verla y se desmayó. ¿La perrita? Ajá, esta Luna. Y todos de que no, o sea, es algo neurológico, aquí hay algo que pasó, o sea, ¿por qué se desmayó? Y la llevamos al veterinario, bueno, la lleva mi mamá al veterinario, no sé si tú también fuiste, creo que solo la llevó mi mamá. ¿Tú también fuiste? Reni va con mi mamá al veterinario, la revisan de todo, no tiene nada, está normal, ajá, o sea, yo estaba como de súper asustada y cuando me cuentan todo esto, ya habían ido al veterinario y todo estaba bien. Y yo pero pues qué raro. Y la explicación era que a lo mejor como que hubo mucho estrés y que recientemente se habían mudado a esta casa y a lo mejor era eso y algo por el estilo, porque mis perritas sí son ansiosas, o sea, sí son muy lindas, no son perritas guardianas, pero sí son medio nerviositas. Entonces pudo haber sido algo así, como que había mucho estrés y eso. Y pues con el paso del tiempo justo hay más cosas que se están moviendo del lugar y cosas raras que están escuchándose en la casa. Una de las hermanas de mi mamá, una de mis tías, estaba en la casa y les dice de que, oigan, hay algo muy raro, y es que en el tercer piso de la casa, en donde no hay nadie, casi nadie lo usa, está de que un cuarto con libreros, donde son nuestros libros que dejamos en casa de mi mamá, y de que como una salita para leer, y realmente no hay mucho ahí, hay un patio y todo. Entonces ella empieza a decir que en el tercer piso se escuchaba como que alguien estaba moviéndose y caminando. Y lo interesante es que parecía que se sabían los horarios, porque cuando se escuchaba era cuando deberían de estar en el trabajo. Pero esta tía no estaba en el trabajo. Entonces estaba como en la casa y decía, se escuchan ruidos en el tercer piso, pero clarísimo, como que alguien está caminando por el tercer piso. Pero nunca escuchó a alguien entrar y nunca escuchó a alguien salir. Así que mi tía, como es supersticiosa, llegó a la conclusión de que son fantasmas. Entonces se quedó encerrada en el cuarto. Sí, ajá. Es que alguien busca una explicación antes de asumir que es una persona. Ajá, porque, o sea, ella diría como de, las perritas deberían estar ladrando si alguien se metió. Claro. No pasó nada. O sea, no hubo sonido de puerta, no hubo sonido de entrada ni de salida, no se escuchó como que rompieron ningún vidrio. Son fantasmas. Entonces se quedó encerrada y no revisó. A diferencia de que ponle que si se escuchan ruidos muy claros, tal vez mi mamá se hubiera ido a revisar, pero esa tía no iba a ir a revisar. Entonces se queda encerrada y les cuenta de que, oigan, ya está pasando muy seguido que pasa eso. Y en una de esas me contó mi mamá que como que esta tía sí llega a decir de que, oye, en nombre de o mi mamá o mi otra tía, estás ahí, y como que se detiene el ruido, pero y ya. O sea, no contestan, no nada. Y mi tía, confirmado fantasmas, entonces se vuelve a encerrar. Ahora, lo interesante es que lo difícil es cómo se estaban metiendo estas personas si sí hay pues reja, y es verdad que sí hay dos patios, o sea, uno que es como patio superior, terracita, y el otro que es como una especie de patio deck, digamos. Y, o sea, podría ser en el patio deck, pero eso lo dejaban cerrado, o sea, lo que dejaban abierto era como
la parte de enfrente por si las perritas querían salir a ver como de que hacia, pues digamos no la calle, pero como, pues sí medio la calle de las casas, ¿no? Pues las cosas se van poniendo raras, ¿no? O sea, es esto y mi mamá empieza como esto de que al principio no te la crees, porque creo que todas las personas creen que desde el inicio es como, claro, hay una persona aquí en la casa, empieza a hacer este experimento de lo de dejar las cocas, contarlas y luego ya ver si desaparecen, ella no agarrar ninguna. Y se dio cuenta que si desaparecieron, entonces dijo como, ok, si es cierto, si hay alguien aquí. Y empieza a dejar ya cerrado como también la puerta que era como para que las perritas asomaran desde el piso. Y a ver, a mí esto como que me pareció como muy raro, entonces lo comento en TikTok. Y a el TikTok le va muy bien. Entonces no sé si eso también contribuyó a de que por casualidad si había una persona que estaba metiéndose, no sé, porque cuando mi mamá dice como de que bueno, pues voy a estar al pendiente y que cámaras y que no sé qué, ya después ya no vuelve a pasar. O sea, ya no se meten, ya no desaparecen las cosas, ya no están los ruidos, ya nada. Pero estamos convencidos de que alguien se estaba metiendo, solamente que no sabemos en qué momento. O sea, alguien estaba ahí y hubo algún punto mínimo, o sea, no sabemos si vivía ahí siempre, pero hubo en algún punto que se estuvo quedando ahí adentro, que eran las veces donde mi tía no escuchaba ni siquiera subir las escaleras, escuchaba a alguien ya moviendo cosas en el último piso. Entonces, en un par de ocasiones mínimo, estaba ahí en el piso donde como que no hay nada. O sea, sí hay cosas, pero no hay ningún cuarto. Luego, había como un cuartito bien raro hasta la parte de arriba. La gente estaba como que, ay, a lo mejor ahí estaba la persona. Y yo dije, pues me voy a asomar. Y me asomé. Y exactamente, neblina. Me asomé, pero no se veía nada. O sea, si la persona estaba quedando ahí, no creo, porque ese cuartito era como muy sofocante. Entonces siento que la persona se terminaría ahogando. Y no veo cómo pudo haberlo abierto desde adentro, o sea, si la persona estaba encerrada ahí, a menos que hubiera dejado la puerta semiabierta y nadie se haya dado cuenta. Y además tendría que haber jalado unas escaleras para poderse bajar, porque la caída sí está un poquito alta. Entonces nunca supimos, y ya después ya nunca hubo más. Entonces no supimos quién pudo ser, pero por un rato y un largo rato, pues como que había una persona metiéndose a casa de mi familia, pero lo interesante es que nunca se llevó nada de valor. Se llevaba cosas como la ropa sucia o los corta uñas y no agarraba, O soditas. o sodas, pero es que no era como comida, ¿sabes? Entonces se estaba metiendo solo a existir, como que se metía a sentarse en la silla del comedor, a tomar soda, porque no faltaba, o sea, a ver, mi familia es mucho de comprar comida de más, sí es un tema, porque son muy pocos y les gusta mucho como que haya mucho. Entonces no podemos saber a ciencia cierta si faltaba mucha comida, seguramente sí, pero nada súper notorio, como que la persona se metía a existir tranqui, muy raro. Y por eso probablemente es que nuestras perritas estaban súper asustadas y una de ellas un día se desmaya, porque seguro vio a esta persona. Claro. Pero no son guardianas, son como de, ay, ¿qué fue? ¿Qué pasó? Esta desconocida está aquí en mi casa y se desmayó. Entonces eso estuvo pasando, así que si pasa en la vida real, alguien estuvo existiendo en casa de mi mamá, nunca supimos quién fue y queremos pensar que ahorita no está sucediendo, o cuando menos es más cuidadoso en que no nos demos cuenta. Ay, no, qué miedo. Sí. O sea, siento que un caso así tan cercano hace que dé bastante miedo. Sí, o sea, y te digo, porque además lo de robarle ropa sucia se me hizo creepy. Está creepy, Sí. está creepy. Y luego lo de corta uñas Sí, tampoco me gusta. está raro, está Y mira, raro. también llevándose de que las uñitas. Ajá, exacto, o sea, es que está raro. Y te digo, o sea, primero, como mi familia, o sea, mi tía es así súper de que creyente en lo paranormal, pero hasta un punto tal vez de, a ver, no te vas a asomar, sin automático fantasmas. Pero eso estuvo pasando por mucho rato, o sea, sí estaban en el mismo lugar. Y pues, quién sabe. Pero yo o tengo sea. una duda. Ajá. Si ustedes están solos y escuchan que en el piso de arriba hay algo o alguien, ¿se van a asomar? Sí. Sola no, pero avisaría, o sea, sí estarías quedando como, escucha algo muy claro, lo grabaría y avisaría Yo a ver si alguien... aprendería también live stream en Instagram. Y aparte siento que sí, como mujer es más riesgoso, o sea, no lo Sí, haría. yo no lo haría. Yo creo que ¿Tú? me estaría de acuerdo. Pues es que a mí me pasó hace como 2 días que
Me pasó hace como 2 días que yo llegué a mi casa y todos estaban en mi casa, pero ya eran como después de las 12 de la medianoche. Entonces llego y estaba toda la casa apagada. Escuchaba la respiración de mi papá ya dormido en su cuarto. ¿La respiración o ronquidos? O sea, como una respiración fuerte. Pues sí, porque no ronca como tal, pero sí se escuchaba una respiración. Entonces yo dije, ok, están todos dormidos, o sea, veo los carros de todos, aquí están. Pero entonces yo entro a mi casa y escucho, pues según yo claramente, como algo se movió adentro de la cocina. Entonces yo dije, papá, y no contestó nada, pero volví a escuchar algo. Y yo, papá, ya sé que estás ahí. Entonces yo dije, pero estoy escuchando su respiración allá arriba. Entonces dije, qué raro, me voy a asomar a la cocina, prendo las luces, no había nadie. Y yo dije, ¿alguien habrá entrado? Porque, o sea, es que yo escuché como si se hubiera movido una caja, algo, no sé. Y yo, ¿qué fue eso? Entro a la lavandería porque está después de la cocina. Dije, a ver si hay alguien. No había nada. Entré a la sala, prendí las luces. Dije, no hay nadie. Bueno, Pero yo escuché clarito sonidos así de que algo se movió. Y ya recordemos subí. que estás poseído. No. Pero, o sea, bueno, yo dije, alguien se metió a la casa. Eso fue lo que yo pensé. Pero pues chequé abajo, chequé y no había nada. Sí. Nada. Y subí y todos estaban dormidos. Yo creo que es cosa de hombres porque ahora que me mudé al cuarto de Clau, que por cierto está sumamente embrujado. No sé si es porque Sam está descansando en el librero o algo así. Recuperarlo. Pero el librero truena. O sea, Me la pasaba muy mal en ese el librero truena. O sea, yo estoy de que con audífonos puestos. Yo estoy con audífonos puestos, estoy jugando y todas las noches tengo que voltear atrás así porque escucho como si algo se cayera. Entonces a veces me quito un audífono y escucho como truena, o estoy en la cama acostado y escucho como algo truena desde el librero, o sea, como si la madera crujiera. Y está bien raro. De las primeras semanas que me quedé a dormir ahí ya bien, escuché un sonido tan fuerte del closet, como si algo se hubiera caído. Y pues sí fui a ver. Y había una de mis mochilas se había caído, que estaba muy raro porque estaba colgada. Pero es lo que digo, sí, yo también, si hay un sonido lo checo. Bueno, pero si es del closet sí lo voy a checar. ¿Ah, sí? O sea, Creo que del closet es de los que menos deberías de checar. Yo claro sí que no, checaba no, los de mi o sea, si yo closet. estoy en mi cuarto y yo escucho un sonido de mi closet. Tú ya no puedes decir nada desde que ignoraste la llamada de Carlos que tenías Sí, es enfrente cierto, la del llamada otro. del futuro. Ay, ahí estaba lo paranormal enfrente de ti, ignoradísimo. O sea, es que yo creo que depende del momento. Es que como no sé defensa personal, que deberíamos de saber la verdad, siento que me daría miedo checar. Pero siento que, por ejemplo, mi mamá sí se aventaría a ir a revisar. O sea, ella sí sería como que ahí voy. Pero siento que sí, no se sabe. O sea, por ejemplo, cuando yo conté esta historia, les digo en TikTok, yo no esperaba que le fuera tan bien. Lo estaba contando por contar una historia extraña y como decirle a la gente que oye, esto puede pasar, pero yo no pensé que le fuera a ir tan bien y que a la gente fuera a compartir tantas experiencias. Y hubo una que me dejó en shock porque yo estaba leyendo todo lo que decían. Y una persona puso que ella, como que cuando estaba más chica, pónganle que tenía como unos 11, 12 años, que ella estaba segura de que en su cuarto había alguien y nunca le creyeron hasta que un día resulta que entran como que los papás a la mitad de la noche porque sí, y sí había un señor que por muchas veces, muchas noches, la veía a ella y a su hermana dormir. Ay, no. Ajá, entonces yo dije, esto pasa más de lo que yo pensé. O sea, yo pensé que era algo como más tipo de Estados Unidos. No, y sí da mucho miedo porque yo que investigo ahora mucho de true crime, Ajá. hay muchas personas que desviven a otras personas así, o sea, Sí. entran por ventanas, se quedan viendo, viven unos cuantos días en la casa, otras en el closet y adiós. Además, qué fea la idea de que alguien conoce tu casa mejor de lo que tú conoces tu casa. Ay, no. Porque ahí andan rondando. Y chicos, yo sé que van a preguntar dónde está el video del museo de los Warren. Y como saben, estamos trabajando muy duro en eso. Si se meten a Patreon ya van a poder ver contenido en crudo para ayudarnos en la investigación. Pero tenemos una gran noticia. Y es que no solo le estamos echando todas las ganas para que ustedes ya lo puedan ver por este medio, sino que va a estar en cine. Va a estar con nuestros amigos de Cinemex. Para toda la información, chequen aquí abajo la descripción y los comentarios y nuestras redes sociales para que puedan saber cómo, dónde, cuándo, fecha específica. Pero yo creo
que el video del Museo de los Warren sí merece ser visto en la pantalla grande. Obvio. Ajá, es obvio. un gran momento para nosotros, verdaderamente. Entonces, por favor, apoyen mucho ese video en cines para que se nos pueda presentar otra oportunidad de seguirles presentando estos proyectos en cine. Le echamos todas las ganas y estamos muy orgullosos de esto y es gracias a ustedes. Entonces, pues ojalá que todos podamos ir juntos a ver este proyecto en cines. Y para nuestros amigos internacionales, pronto más noticias. Ahora sí, continuamos con las historias y mi historia transcurre en Estados Unidos, específicamente en Kentucky, en un pueblito que no nombraron, pero que es como de los más antiguos y que tiene pura casa vieja y todos se conocen. Pues la cosa es que como que todos se conocen ahí y tiene un campus de universidad, entonces también como que la población es de universitarios en su mayoría. Y nuestro protagonista, pues le vamos a poner Ryan. Él pues quiere vivir cerca del campus, ¿no? Vivía lejos, quiere vivir cerca del campus y con su mejor amigo que se llama Quentin deciden como rentar una casa que antes era como una mansión, pero ha pasado como por mucho. Ha pasado de que fue un hospital, fue una iglesia, fue un convento y ahorita es como una mansión que dividieron los pisos en niveles y cada cuarto es como un mini departamento, ¿no? En estos momentos está habitada por otras 2 chicas y se metieron a la misma casa, Quentin y Ryan. Él dice que pues sí estaba muy vieja, pero la renta era buena, además de que pues estaba bien que estaba con gente de la universidad. Dice que el tercer piso casi no lo usaban porque ese sí tenía como en el piso ya pegados las bancas de la iglesia. Okay. O sea, estaban pegadas, entonces el tercer piso casi no lo usaban. En el segundo piso es donde estaban todas las habitaciones. En el primer piso estaba como la cocina, la sala y todo eso. Y abajo había un sótano. Él dice que no puede explicar qué tan grande era la propiedad. Era grandísima, pero también era muy vieja. Dice que pues casi nunca iban al piso de arriba por lo mismo de que parecía iglesia y nunca iban al sótano porque incluso parecía estar sellado. Dicen que alguna vez abrían la puerta y las escaleras estaban llenas de telarañas, había botes de pintura, había herramienta y abajo había otra puerta que como que tenía una cadena. Entonces como que no les interesaba mucho ir al sótano y llevaban poco tiempo viviendo ahí, como un mes. Y dice que 3 de las personas que vivían ahí, contándolo a él, trabajaban en el turno nocturno en una bodega. Entonces, como que de 12 de la noche a 5 de la mañana, ellos 3 no estaban y solo se quedaba una de las chicas. Que ella les decía que cuando se quedaba sola, escuchaba muchos ruidos. O sea, que escuchaba muchos ruidos viniendo del piso de abajo, que ella se quedaba encerrada en el cuarto porque no se atrevía a bajar, pero que escuchaba muchos ruidos. Y ellos le decían que, pues la casa era muy vieja. Es normal que una casa vieja tenga ruidos extraños y ella decía que, pero es que yo escucho como si subieran las escaleras, escucho como si se movieran cosas en la cocina y ellos como pues no, o sea, no hay nada, no se ve nada. Pero pues ella le empezó a dar tanto miedo que cuando ellos se iban a trabajar, ella empezó a irse a dormir a la casa de su novio. O sea, ella ya no se quería quedar ahí porque sí decía que nunca sentía que estuviera sola. Entonces, pues como que la casa se quedaba sola mucho rato en la noche, ¿no? Y empiezan a pasar las semanas y poco a poquito entre los 4 empiezan a notar que les faltan cosas como papel de baño o platos de comida o cubiertos, como ese tipo de cosas, no ropa ni nada más, como cosas generales. Y al inicio estaban de, pues no sé, o sea, a lo mejor pues entre que invitamos amigos, lo dejan en otro lugar o tal vez, pues no sé, como que las cosas de la cocina se pueden ir perdiendo, ¿no? No le daban mucha importancia, pero como que sí empezaron a tener un poquito de paranoia colectiva. Como que ya todos estaban un poquito de, pues esta chica ya nos había dicho que escuchaba cosas, están desapareciendo cosas, pero pues, quién sabe, quién sabe. Hasta que una noche tienen como una reunión un poco grande, hay como 10 personas, están bastante ebrios y deciden que quieren jugar a las escondidas con la luz apagada. Nada más porque sí. Entonces como que Quentin es el que va a contar, todos se van a esconder y apagan todas las luces. Y cuando Quentin ya está buscándolos, ve que que desde la puerta del sótano se ve la luz prendida.
y dice, grita de que, oigan, si alguien se escondió en el sótano, mejor sálgase porque nadie sabe qué hay ahí, siempre está oscuro y está peligroso. O sea, salga quien esté en el sótano. Y pues nadie contestaba y él no quiso bajar. Pues estaban jugando a las escondidas, los va encontrando. Eso no es tan importante, pero se da cuenta de que todos salieron. O sea, ya los encontró a todos y la luz del sótano sigue prendida. Y dice de que, qué raro. Entonces dice de que no, pues, o sea, nadie bajó, nadie la prendió. Y los invitados de, no, pues, ¿nosotros qué? Entonces dicen de que no, pues deberíamos bajar a revisar. Entonces Quentin y Ryan son los que se animan como a bajar. Y abren la puerta y pues sí, la escalera como siempre, ¿no? De que como con los botes de pintura, telaraña, la herramienta. Y pues ven que la luz viene de la puerta de abajo. Que sí parece estar cerrada con una cadena. Pero dicen, es que eso nunca había estado encendido. O sea, ¿por qué está encendida? Entonces se animan a bajar y ven que la cadena realmente no estaba bien puesta. O sea, solo estaba como puesta por encima. Y abren la puerta y pues no se esperaban lo que vieron, que justo era como una casita. O sea, había una tele vieja, había un colchón tirado en el piso, había banquitos, había un montón de envolturas de comida, había una mesita con una sillita y dicen de, ok, esto está muy extraño. Entonces como que entran y ven que en la mesa hay como un folder, como un legajo, ¿no? Y lo abren y se encuentran con una foto policial, un mugshot de un señor. Leen como la orden de liberación y era un señor que llevaba como 30 años en prisión por asesinato. Lo acaban de liberar hace 2 meses y, o sea, abajo de la mesa había como una bolsa y estaba como llena de jeringas, agujas, había una pistola, o sea, un montón de cosas. Obviamente se espantan, llaman a la policía baja a revisar y pues sí, o sea, no encontraron a la persona, en ese momento no estaba, pero pues dedujeron que justo, o sea, que vivía ahí, ¿no? Definitivamente estaba viviendo ahí y en las noches cuando todos se iban a trabajar era que salía a agarrar comida, a agarrar papel de baño, a agarrar los bowls y checaron y sí, ahí estaban de que los platos desaparecidos, los cubiertos, o sea, él sí subía a la casa y cuando ellos no estaban, pues se la pasaba viviendo arriba y luego volvía como a su escondite en el sótano. Y por eso les decía de que si sus personas, bueno, las personas de su historia se quedaron viviendo ahí porque aquí ninguno quiso vivir ahí. Los 4 estudiantes se fueron y la casa estuvo clausurada por mucho tiempo. Pero hay fotos, incluso porque dice que él no se atrevió a volver como por un mes, pero había dejado varias cosas de él. Entonces que una vez decidió volver con un amigo para recoger sus cosas y aprovechó como para tomar fotos. Entonces hay fotos reales de esta casa que se las vamos a incluir aquí y pues ya no volvieron y no les pasó nada, pero sí estuvieron viviendo con un asesino que acaba de ser liberado de prisión. Fuerte. ¡Qué miedo! Qué horror. O sea, porque con un asesino. Ya sé. Ajá. Porque una cosa es de que alguien X, pero un asesino. Sí, esto tenía su orden de liberación ahí en la mesa. Y yo, Ay, Dios. qué horror. Dijo, aquí está mi identificación. Estas son mis creencias. Pues mira, al final del día era un orden de liberación, él ya era un hombre libre. O sea, Y sí ya era había un hecho hombre cosas libre. ilegales nuevamente. Sí, era. Bueno, yo les voy a contar la historia de... Honestamente la historia no tenía nombre, pero estaba viendo una serie y uno de los protagonistas se llama Jacob, entonces en mi mente así se llama el prota de esta historia. Jacob. Total. Jacob tenía una tía llamada Leonor. Y Leonor era una señora que era muy independiente, muy libre. Nunca se casó, nunca tuvo hijos, familia, nada de eso. Cuando era él chico, él recuerda que se llevaba muy bien con su tía, convivían. Conforme pasaron los años, se distancian y ya nunca la volvió a ver. Entonces él se sorprende mucho cuando de pronto recibe una llamada. Le dicen que su tía había fallecido y que él había heredado su casa. Era una casa muy vieja, de estilo arquitectura como victoriana. Era muy grande. Entonces, pues él tiene el plan de mudarse a esta casa. Va a inspeccionarla,
tiene varias visitas y durante las visitas empieza a notar como que estos sonidos extraños en la casa. De repente él estará en la cocina y entonces arriba escuchará pasos, o él dejará las persianas cerradas y cuando vuelve a la siguiente, oye, las persianas están abiertas. Entonces él decía, aquí hay algo muy raro. Total, un día se estaciona y va caminando para entrar hacia la casa y en eso ve que una de las persianas se mueve. Entonces él dice, hay alguien. Entra a la propiedad, él todavía no se había mudado ahí. Entonces ve a este hombre alto, con barba canosa, y el señor lo ve con una cara como de molestia, enfurecido, o sea, como, ¿qué haces aquí entrando? Entonces el señor le dice, ¿quién eres tú? ¿Qué haces aquí? Y Jacob le dice, soy el sobrino de Leonor, yo heredé esta casa. Le dice, eres un mentiroso, eso no es cierto. Y Jacob le dice, no, sí es cierto, yo tengo la documentación, te la puedo enseñar y todo esto. Dice, eso no puede ser verdad, estás mintiendo, esta casa es mía. Y él dice, ¿cómo que es tuya? Sí, yo he cuidado a Leonor por los últimos 5 años y estuve aquí viviendo con ella. Y ella y yo nos amábamos, por eso me quedé aquí con ella. Tú sabes que era una persona difícil de tratar, era, pues sí, alguien como que tienes que tratar de repente con pincitas, pero yo la amaba. Por eso me quedé estos 5 años con ella. Y ella me dijo que después de haberla cuidado todo este tiempo, después de haberla hecho sentir como esta chispa en los últimos años de su vida, como que le dio como un nuevo propósito, que ella le había prometido esta casa a él. Ay, no, si ella no lo topaba. No. Entonces Jacob le dice, oye, perdona, pero yo no quiero tener ningún problema, no vine a pelear ni nada, o sea, no, ni siquiera sabía que había alguien aquí, pero pues yo tengo la documentación correcta. En su testamento, yo soy el heredero de esta casa porque como nunca tuvo familia y los papás también de él ya habían fallecido, él era el único familiar directo que tenía y por eso se lo dejó a ella. Y el señor le contesta, eso no puede ser verdad. Ella me dijo que iba a cambiar su testamento. Yo tengo pruebas. En la corte puedo probar que ella dijo eso, que iba a cambiarlo. Así queda. Entonces este chico, pues, obviamente está asustado porque conforme está ahí parado, el señor se acerca a esta chimenea y agarra uno como de estos como palos de herrería y así, ¿no? Con los que mueves la madera. Y lo agarra, él lo sostiene y este chico dice, ¿sabes qué? O sea, obviamente se asusta y mejor se va. Lo que hace es al día siguiente ir a la comisaría para ver qué se puede hacer y le dicen que obviamente hay como todo un proceso, ¿no? Lo primero que se tenía que hacer era como notificarle a esta persona que dejara esta casa. Era un proceso como de 30 días en la que le iban a estar llegando como estas notificaciones oficiales en las que tenía que dejar este lugar. Si no hacía eso, ya iban a tener que tener una fecha en la corte donde iba a haber un juicio a decidir con quién se quedaba esta casa. Total, pasan los 30 días y la persona cambió las cerraduras de la casa para que nadie más pudiera entrar y nunca hizo caso a estas notificaciones. Entonces, lo que pasa es que llega la fecha de la corte, el señor nunca se presentó y por ende el juez le da la propiedad al sobrino, a Jacob, y entonces le dicen, bueno, ahora tenemos que preparar como la orden de desalojo y se tarda como 60 días. Entonces, durante todo este tiempo, el señor que estaba invadiendo esta propiedad estuvo ahí y Jacob ya ni siquiera podía entrar. De hecho, menciona que ahora él era el que estaba como... No sé cómo funciona esto porque dice que él estaba pagando los servicios a pesar de que... O sea, es que no sé cómo funcione porque dijo que él mandó a alguien a suspender como los servicios. Pero aún así estaba funcionando los servicios en la casa. Entonces él tenía que estar pagando esos servicios. Sí, no sé cómo pasó realmente, pero dice, entonces por como 3 meses ya tenía yo con este tema, que no me dejaba dormir, que tenía este pendiente de esta persona ahí. Pasan los 60 días y él ya se había mentalizado a que este día iba a ser difícil, no iban a llegar y probablemente esta persona se iba a resistir. Entonces ya estaba como preparado para lo peor. Llegan con la policía, derriban la puerta, no había nada en la casa. Estaba completamente vacía, no había muebles, no había nada.
como si nadie hubiera vivido ahí, y nada más había una nota en el piso. Él agarra la nota y describe lo que decía la letra y decía: tu tía es una persona muy vengativa. Ayer ella vino a visitarme en mis sueños y me dijo que está muy molesta contigo por no cumplir o respetar sus últimos deseos, que yo me quedara con esta casa. Me dijo en mi sueño que ella va a venir por ti porque ella es un espíritu fuerte en esta casa y ella se va a encargar de deshacerse de ti. No sé cómo. Te podrá tirar de unas escaleras, te podrá ahogar con una almohada cuando estés dormido. No sé cómo va a ser, pero eso va a pasar. Y me pidió que te dijera que mientras yo no viva en esta casa, la casa y tú están malditos. Y cualquier otra persona que vaya a vivir aquí que no sea yo, va a sufrir las consecuencias de esta maldición. Espero tengas un muy buen día. Y ya fue todo. Yo no sé cómo, pero Jacob decidió quedarse a vivir en esta casa y menciona que desde la primera noche ya él nunca escuchó, oye, pisadas o que algo estuviera acomodado de una manera distinta, no, pero que siempre se sintió o se sentía observado y como si una presencia maligna estuviera ahí, pero ya no ruidos ni nada, o sea, como si de alguna manera tal vez lo que decía la carta sí fuera verdad y el espíritu estuviera ahí rondando de alguna manera. O quién sabe, podría ser que también esta persona hubiera hecho una maldición que no tiene nada que ver con la tía, ¿verdad? Pero así acaba la historia. O sea, que él se quedó viviendo ahí y sentía esa presencia. Me hubiera dado mucho miedo vivir ahí. Sí, yo también siento que no me hubiera podido quedar a vivir. Sí. Tú ya vives en un lugar muy embrujado con muchos objetos paranormales. O sea, sí, pero hay otras cosas en esta vida. Muy buena historia, muy buena historia. Quiero decir que me volvió a pasar lo que me ha pasado en varios videos, que creo que lo hemos comentado, que siempre nos organizamos para contar, o sea, para decir qué historias vamos a traer. Y creo que esa es la única persona a la que constantemente le ha pasado que traemos la misma historia. Me ha tocado con Pato, no sé, con Clau. Ahora me tocó con Andy. Andy dice, oigan, traigo esta historia. Y yo, es la de la chica del mall. Y ella, sí. Y yo también traía esa. Entonces... tuve que investigar otra, pero... Tiene como tintes paranormales. Sí, fue lo que me gustó. Fue lo que me gustó. Está, mira. Neblina dijo pelos de punta. Pues bueno, eso ya es todo lo que les traemos en esta ocasión para este tema de los squatters, que fue un tema escogido por la comunidad. Déjenos aquí abajo en los comentarios si a ustedes les ha pasado algo similar para ir leyendo sus historias o si les gustaría que tocáramos otro tema en videos futuros. Les recordamos que tenemos 2 libros, uno es La Guía Paranormal y el otro que es el más reciente, que es Cuando apagas la luz, 30 casos reales que no te dejarán dormir. Otra cosa, chicos, por favor, si pudieran seguirnos en nuestras redes sociales, vamos a dejar todas las redes aquí individuales y también de la Sociedad de las Pesadillas. Una gran manera de apoyarnos y de permitirnos seguirles trayendo contenido es siguiéndonos. Francamente, su follow nos ayuda un montón, ayudándonos con el follow, ayudándonos compartiendo el contenido, dándonos promo entre sus conocidos o los que hacen edits que amamos tantísimo. Eso nos ayuda un montón, así que les dejamos nuestras redes aquí y también en la descripción. No olviden ponerle me gusta, suscribirse y los vemos en otro video de La Sociedad de las Pesadillas. Bye.